Este evento tendrá, bueno, una estructura sencilla. Nuestros comentaristas intervendrán a lo largo de 10 o 15 minutos y finalmente tendré a cargo las palabras de cierre. Sin más, doy la palabra al profesor Francisco Bendaño. Tiene una parte de derecho civil y una parte de derecho comercial. Y yo me voy a referir a la parte de derecho civil. A ver, este manual es un manual, no es un tratado de derecho civil, es un manual y está destinado a alumnos que no son de derecho, alumnos de otras facultades, marketing, ingeniería, economía, humanidades y otras. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué se hace un manual para alumnos de otras facultades? Y la primera respuesta es porque en estas facultades es un curso obligatorio. Tienen que llevar este curso, Derecho Civil y Comercial Civil. Pero hay una razón más importante y es que hoy día todas las ciencias están integradas, todas las disciplinas se juntan. Un ingeniero, por ejemplo, tiene que saber de normas municipales. Un experto en marketing tiene que saber derecho marcario. Un abogado que se dedica al derecho inmobiliario, que es mi área, tiene que saber leer un plano. Un administrador tiene que saber relaciones laborales, tiene que saber temas tributarios. Entonces, todo el derecho está junto. Hoy en día las ciencias no son compartimientos estancos, como se entendía antiguamente. Hoy en día todo está integrado y por tanto todos tenemos que saber de todo. Así como los alumnos seguimos cursos de contabilidad, cursos de economía, los demás tienen que saber algunas ideas generales de derecho. No van a ser abogados. Y la razón además es porque en nuestra vida cotidiana todos los días los no abogados, por cierto los abogados, nos enfrentamos a temas legales. Todos los días el 90% de las noticias en los medios tiene que ver con algún tema legal. Asesinaron a una persona, cómo funciona el Poder Judicial, subieron los impuestos. Todos los días estamos vinculados con el Poder Judicial. Quien no cae, resbala en el Poder Judicial. Todos los días todos compramos algo para lo cual celebramos un contrato. Todos los días tenemos que pagar impuestos. Teóricamente debemos pagar impuestos, tenemos que saber del tema tributario. Alguna vez nos vamos a casar eventualmente o vamos a convivir y se va a generar un régimen legal particular. Algún día vamos a morir y vamos a tener una herencia. En fin, todos los días, en el día cotidiano, estamos enfrentados a temas legales. Por eso es muy importante que todos, además de la gente experta en estas academias, en estos temas, estudie derecho o conozca algo de derecho. Muy bien, entonces esa es la razón por la cual hay un libro donde orienta a los alumnos de otras facultades a que estudien un poquito de derecho. Los alumnos de derecho, y esta es una aspiración de este manual, es que lean también este manual, pero además que lo lean, eso no me lo han dicho, pero presumo alumnos de otras universidades y que sirva como una fuente de consulta esencial, más o menos general, pero útil. Muy bien, quiero hablar ahorita un poquito en términos legales, darles un ejemplo de mi especialidad para luego hablar del libro puntualmente. Los derechos subjetivos se agrupan en los derechos de la personalidad, en los derechos de la familia y en los derechos patrimoniales. Los derechos de la personalidad son todos aquellos derechos que tenemos todos por el hecho de ser persona. Derecho a la vida, derecho al honor, todos tenemos esos derechos. Los derechos de la familia son los que surgen de las relaciones familiares. Y finalmente los derechos patrimoniales son los derechos de contenido económico, los que tienen valor económico. Y esos derechos normalmente se dividen en dos: los derechos personales, que son básicamente los contratos, y los derechos reales, que es los derechos sobre los bienes. Este manual trata sobre el derecho, la parte de derecho civil, sobre el derecho patrimonial y específicamente sobre contratos y reales. Hay otros temas que no voy a referir más adelante. Y quiero darles un ejemplo de mi especialidad para que vean qué importante es esto. Es el derecho de propiedad, que es tratado por el doctor Huanco y por el doctor Rabina. El derecho de propiedad es aquello que es mío. Yo soy dueño de mi casa. No hay más propietarios de mi casa. Eso significa que yo puedo excluir a todos respecto al derecho de propiedad para que usen o utilicen mi casa. Eso es el derecho de propiedad. Es una facultad que me permite tener exclusividad sobre un bien y de manera general y absoluta. Nuestro concepto de propiedad viene de la Revolución Francesa. Es un concepto de una
propiedad, libertad libre dentro de una economía de mercado donde los bienes están destinados a circular. Ese es el concepto que tenemos hoy de propiedad. Hay otros conceptos de propiedad en el mundo. En la antigüedad hay la visión religiosa, la visión histórica, la visión antropológica. En el Perú tenemos otros tipos de propiedad, como por ejemplo la propiedad de las comunidades. El doctor Rabin ha escrito un libro sobre eso. ¿Por qué es importante la propiedad? Primero, porque permite usar de manera eficientemente los bienes. Cuando hay propiedad, hay uso eficiente. Y ese es un ejemplo que aquí tengo una alumna del siglo pasado de otra universidad. Y yo siempre se los decía, ¿por qué nuestros hijos no apagan la luz de nuestras casas? Simplemente porque no les cuesta. Al que le cuesta, apaga la luz porque la usa de manera eficiente. Eso hace la propiedad. La propiedad, además, permite e incentiva la inversión de los bienes. Estos son conceptos económicos. Fíjense que esto no viene del derecho, esto viene de la economía. Permite utilizar eficientemente los bienes y permite incentiva la inversión. Está demostrado en el Perú que cuando un pueblo joven se titula, la gente automáticamente empieza a invertir en sus propiedades. La propiedad lo que hace es dar valor a los bienes. Una propiedad exclusiva vale mucho más. La propiedad permite que los bienes circulen y entran los contratos. Y han escrito sobre el tema de los contratos. A través de los contratos los bienes circulan, pasa de una mano a otra mano. Y a la sociedad en su conjunto le interesa que los bienes circulen para que la propiedad llegue a quien le dé uso más eficiente. Y la propiedad finalmente, no es limitativo, permite dar en garantía los bienes. Otro tema tocado por el doctor Raúl Ravina, es esencial. Las garantías son esenciales porque de las garantías depende el crédito. Sin garantías no existe el crédito. Entonces, todo esto es la propiedad, pero para que la propiedad sea exclusiva, todos los que están presentes tienen que saber que yo soy dueño de mi casa. Fácilmente saben que soy dueño de este saco porque me están viendo con el saco puesto. Pero en el caso de mi casa, ¿cómo saben que yo soy propietario y puedo hacer exclusiva la propiedad? Y ahí viene el registro público, que es tema tratado también por el doctor Raúl Ravina. Y el registro no es más que un mecanismo de publicidad por el cual se determina la propiedad y todo el mundo conoce que yo soy dueño. Yo voy a un sitio que se llama el registro público, he eliminado una serie de costos, otro concepto que es de la economía, le compro al que aparece con derecho inscrito y no hay gravámenes y le compro bien, no tengo que investigar. El registro es como un internet, yo siempre digo. Lo que ha facilitado la contratación de manera exponencial en el mundo es internet. Internet lo que hace es identificar una persona, le compro a esa persona y me olvido del resto. Es tan importante, y es otro tema que se trata en el libro, que la propiedad es esencial en el sistema económico. Y por eso los tres pilares constitucionales son la propiedad, los contratos, santidad de los contratos y la libertad, la actividad económica subsidiaria del Estado. El Estado no participa en la economía. Todo está integrado entonces, y por eso es importante un curso de estos y un manual que sirve justamente para eso. Y hablando sobre el libro en particular, hay dos temas previos que se tratan antes del derecho civil propiamente dicho, y son algunas nociones sobre derecho, un tema menos abstracto, y algunos derechos fundamentales que le escribe Rebeca Karina Aparicio. Todos los que voy a mencionar son profesionales de nota, son muy buenos abogados y tenemos la suerte en la Pacífico de tener un libro escrito por ellos. En segundo lugar, sobre el régimen económico y constitución, lo que les he hablado de la propiedad, escribe Milagros Catherine Olivos. Milagros escribe otro artículo, escribe sobre los sujetos de derecho en el ordenamiento. Ya entrando al tema civil propiamente dicho, tenemos a Alfredo Soria, aquí presente, y Edith Karina, que no la veo, pero por aquí debe estar, que escriben sobre contratación. Luego entramos a los derechos reales, que es un área de mi especialización, escribe Henry Huanco, profesor de la casa. Y finalmente termina Raúl Ravina con dos temas, garantías y todo el tema, que es uno de los temas que he tratado. Solo le pediría a Raúl que tiene que actualizar esto, porque en el interín se ha modificado la ley de la garantía mobiliaria, entonces hay que reescribir esa parte. Bueno, lo mismo me pasó a mí con otro manual que yo escribí en su oportunidad. Y finalmente habla del tema registral, que para mí es esencial. El registro público constituye justicia a la propiedad. Sin poder judicial no hay sistema de justicia. Sin registros públicos no hay propiedad. Es un libro bien escrito,
Es un libro escrito de manera simple, hay muy pocas citas, lo que me parece correcto. No hay jurisprudencia, lo que me parece correcto. Siempre recuerden que es un libro para no abogados, no estudiantes de derecho. Y en ese sentido me parece un aporte interesante. Es un manual. A los autores los invoco a que sus respectivos temas los escriban, los desarrollen más, para que cada uno haga un libro respectivo. Y eso es. Agradezco por darme esta oportunidad para presentarlo. Son 12, 13 minutos que he estado, he corrido un poco, disculpen, y les agradezco mucho su presencia. Gracias. Gracias, profesora Bendaño, por sus comentarios. Cedo la palabra al profesor Ochoa. Okay. Muchísimas gracias, profesora Lorena Ramírez. Y también por su intermedio quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico por esta invitación a comentar una interesante obra que se presenta justamente a un público especial. Si bien es cierto, este manual está titulado Manual de Derecho Civil y Comercial, tiene un público especial que es principalmente un público juvenil que no pertenece necesariamente a las carreras de Derecho o Ciencias Jurídicas, sino son de otras carreras. Pero claro, uno puede decir, oye, ¿por qué se ha hecho este trabajo y el público no es necesariamente alumnado de Derecho? En ese sentido, yo quiero compartir una experiencia durante 7 años. Yo dicté el curso de Derecho Empresarial en la Facultad de Ciencias Contables y uno de los principales problemas era explicar algunos términos jurídicos y procedimientos a alumnos que primeramente tenían como función principal aprender de contabilidad y segundo, que no estaban involucrados precisamente en el uso de lo que es el derecho y sus términos jurídicos. Por ejemplo, si tú le decías a un alumno el negocio unilateral, la contestación o constitución sucesiva, ¿no? O bloque patrimonial, probablemente alguien que estaba en contabilidad tenía otra visión, ¿no? Y más se enfocaba al tema de su especialidad que muchas veces interiorizar estos contenidos. Entonces, desde mi experiencia, este trabajo es muy importante porque ayuda a difundir y a interrelacionar la importancia del derecho en otras áreas del conocimiento humano. Y eso es muy importante porque se ha hablado aquí de especialidades como economía, contabilidad, gestión, administración y entre otras carreras, las cuales precisamente guardan relación con la práctica legal. En el día a día, hoy en día el abogado interacciona con un contador o el administrador de empresas tiene que hablar con el abogado y muchas veces términos jurídicos tan sencillos no se comprenden. En el ámbito comercial muchas veces se habla sobre operaciones de fusiones y adquisiciones y muchas veces el que converse un economista o administrador con un abogado corporativo genera, digamos, la necesidad de muchas veces buscar un intérprete que pueda hacer comprender lo que el abogado dice y lo que el contador dice. Entonces, para mí esta obra es un aporte importante porque va a reducir ese gap de diferencia de conocimiento que puede tener un abogado versus un especialista de otras carreras que guardan relación con la práctica jurídica. Y un punto muy importante que a mí me llama mucho la atención con este libro es que fomenta un tipo de investigación que escapa fuera de lo legal, porque es un tipo de investigación en la cual tú puedes unir a un abogado o estudiante de derecho con alguien que pertenece a otras especialidades. Y eso es muy interesante porque esta obra permite unir bajo un lenguaje común lo que el abogado quiere transmitir a otras áreas, a especialistas de otras áreas. Y para mí es muy importante porque a lo largo de la lectura de los diversos capítulos, justamente quien no es abogado o estudiante de derecho se va empapando de a pocos sobre diversos fenómenos jurídicos que van, ¿no?, presentándose y que se pueden presentar en el universo de alguien que no es de derecho. Por poner un ejemplo, un administrador de empresas, un contador, mañana más tarde tiene que constituir una empresa o tiene que hacer un aumento de capital y esta obra, más allá de los estudios de pregrado, pues va a ser justamente una obra de obligado recordatorio de lo que tiene que hacer. Y eso creo que es bastante importante. Y otro punto que quería también enfocar es que es un manual de ayuda a quienes o hemos enseñado o enseñamos en carreras que no son de derecho, el curso de Derecho Empresarial o Derecho Civil y Comercial, porque precisamente nos ayuda
a tratar de explicar a los alumnos de estos fenómenos, pero también nos ayuda a ir un poco más justamente de lo que queremos transmitir. Y eso es muy importante porque si nosotros hablamos justamente de calidad legal, no solamente hay que transmitir a los alumnos de derecho, sino también a otras carreras. Ya entrando al comentario en el ámbito empresarial, yo quiero resaltar que el libro, en primer lugar, es ordenado. Creo que va presentando de manera secuencial y muy clara las ideas que quiere transmitir. En el ámbito de comercial, quiero transmitir justamente y quiero resaltar, ¿no?, las palabras que la autora, en este caso la profesora Lorena Ramírez, transmite, ¿no?, cuando empieza a hablar precisamente del tema de sociedades comerciales y se enfoca en hablar justamente de lo que es el empresario, la empresa y también los diversos tipos de empresa que hay en el ámbito peruano. Y un punto que mucho quiero resaltar es de que es uno de los pocos trabajos donde se cita un tipo de sociedad comercial que no se toca, que es la sociedad por acciones cerradas simplificada, que muchas veces cualquier libro de derecho cualquiera no lo llega a tocar y la doctora lo hace de manera muy clara y muy particularmente entendible. Y desde ese punto de vista, yo lo que quiero mencionar justamente es de que, ¿no?, cuando se toca justamente el fenómeno comercial, se va tocando poco a poco los diversos tipos también de sociedades comerciales. También, precisamente, también se van tocando cómo estas sociedades comerciales se van a interactuar con el mercado. En ese sentido, el trabajo que habla sobre el derecho constitucional económico también ayuda a entender el porqué de la necesidad de regular el mercado y cuál es la importancia que juega la empresa hoy en día en el empresariado actual. Creo que eso es un tema que hay que resaltar. Me gusta el libro porque también lo que hace es, en diversas partes, separa la explicación de lo que es la parte de sociedades comerciales y la diferencia de algo que muchas veces en la práctica de la enseñanza encontramos difícil de comprender, que es separar el tema de sociedades versus el tema de propiedad intelectual. Por ejemplo, cuando se habla de lo que es los temas de denominación social, objeto social, sobre todo el tema primero que les digo, mucho se tiende a confundir con lo que es propiedad intelectual, nombre comercial, las marcas. Entonces, este libro lo que hace es aclarar justamente esa diferencia que muchas veces resulta complicado, incluso para un alumno de especialidad, saber entender. Otro punto que encuentro de bastante utilidad es la referencia al sistema registral. En el trabajo justamente que está dedicado al ámbito del desarrollo de las sociedades comerciales en el Perú, la autora va referenciando, y a mi particular gusto, va incluyendo algunas sentencias del Tribunal Registral que ayudan a entender el porqué del funcionamiento del fenómeno societario en el país. Y eso es muy importante porque hoy en día no se puede entender el ámbito empresarial si no se vincula con el ámbito registral. Y sobre todo ahí se encuentra muchas veces que cuando tú enseñas sociedades comerciales necesitas ir referenciando algunas sentencias de tribunal registral en lo que es la Constitución o algún tipo de modificación de estatutos u operaciones corporativas que muchas veces tú en el ámbito de sociedades lo puedes incluso autorregular vía estatutario, pero muchas veces te vas a topar con la práctica de que el registrador te lo va a observar. Y eso el libro tiene la virtud de resaltarlo e indicar justamente esas limitaciones que a mi gusto son importantes de tener en cuenta. Por el otro lado, también yo encuentro la explicación del tema de títulos valores. A mí particularmente cuando yo llevé el curso de títulos valores, el profesor lo hizo de manera muy difícil, que muchos de nosotros no lo llegamos a entender. A mí me encanta este libro porque en pocas páginas se presenta una explicación de lo que es la razón de ser el título de valores, los principios y los principales títulos valores que se utilizan en el mercado peruano. Yo creo que eso incluso, como lo digo, para alguien que no es de derecho, incluso para alguien que sí lo es, ayuda bastante porque no solamente te tiene actualizado del tema, sino también es algo que lo debes tener en cualquier momento para utilizar. Por ejemplo, recordar lo que es un cheque o lo que es algún otro tipo de título como la letra de cambio. Creo que los conceptos que están aquí siempre te permiten recordar en cualquier momento que necesites utilizarlos. Cuando pasamos al sistema concursal, por ejemplo, yo quiero resaltar que
hay muy poca bibliografía sobre el sistema concursal. Y hay muy poca bibliografía que referencie, al igual que en el anterior capítulo, doctrina comparada y nacional actualizada. Y eso creo que también es bastante de agradecer, ¿no? En el tema del sistema concursal, muchas veces resulta complicado saber entender los diversos tipos de procedimiento que hay, ¿no? A nivel concursal, llámese preventivo, llámese concursal, y dentro del concursal la reestructuración y también la disolución, ¿no? Y la autora en este caso lo explica de una manera bastante clara y entendible, y creo que eso es algo que uno valora bastante. Uno de los puntos que creo yo que en esta parte no se podrá contemplar, y creo que esto ya va a ser parte de quien lo enseñe en la carrera, es, por ejemplo, utilizar más ejemplos. Dado las limitaciones de espacio, evidentemente son entendibles, creo, y aparte de eso, dado que la jurisprudencia de Indecopi en el ámbito concursal va tendiendo a variar en el tiempo, creo que un reto será ir incorporando ejemplos que la jurisprudencia vaya emitiendo, ¿no? Cada cierto tiempo a través de la sala de procedimientos concursales, que creo yo que es importante. Y otro punto también es que quien dicte este curso, con ayuda de este libro, podrá un poco explicar las funciones que tiene Indecopi, ¿no? Y a través ya sea de la sala, ya sea a través de la comisión, que creo que es muy importante entender. Y eso yo creo que es relevante, porque no solamente lo tiene que entender muchas veces quien es especialista en concursal, sino también a veces alguien que es de otra carrera y que necesitará de repente contratar los servicios legales o una explicación de los temas, y este texto un poco contribuye precisamente a dar una idea general de estos términos, de estos conceptos. Otro punto importante que creo que también es una oportunidad para poder explicar en el ámbito concursal será que el profesor tendrá mejores herramientas para explicar lo que será el proceso judicial de quiebra, que muchas veces después del procedimiento concursal no se toca nada, y que creo que permite esta obra poder profundizar mucho más en ese aspecto. Y también, ya que el tiempo me está ganando, creo que es bueno resaltar que en el trabajo que se habla sobre la responsabilidad penal de los administradores y la responsabilidad penal de la persona jurídica, creo que se incluye justamente una nueva tendencia del derecho comercial, que es el tema del compliance. Hoy en día, en el ámbito empresarial, más que hablar de atender denuncias, la idea es cómo prevenirlas. Y creo yo que los diversos casos que se han presentado a nivel de corrupción o de tráfico de influencias, pues nos invitan precisamente a buscar fórmulas preventivas que permitan reducir riesgos de comisión de delitos, o que también indirectamente nos permitan evitar la comisión de faltas o infracciones administrativas. Yo creo que el trabajo que se hace también ahí es bastante útil. Y en ese sentido, pues yo quiero agradecer precisamente a quienes han escrito los capítulos dedicados a comercial, a la profesora Lorena Ramírez Otero, a la profesora Rochi Bendezúa de nuevo, porque justamente sus trabajos contribuyen precisamente a actualizar, ¿no? La temática comercial para quienes no están en el derecho, pero que también necesitan hablar con un abogado, e incluso también para los que somos abogados, y que creo que este trabajo nos ayudará siempre a recordar conceptos básicos. No me queda más que agradecerles y felicitarles por esta obra, a quienes han escrito, y a la Universidad del Pacífico por auspiciar este tipo de iniciativas, y muchas gracias. Gracias, profesor Tabra, por sus valiosos comentarios. Bueno, finalmente, en lo que a mí respecta, quería conversar sobre, brevemente, ya como unas palabras de cierre sobre el contenido de esta obra, lo que nos motivó a los autores a realizar este manual fue que nuestros alumnos contaran con un material de referencia, de consulta y, ¿por qué no?, de ayuda en el ejercicio profesional. De hecho, esta obra es el desarrollo del sílabo del curso de Derecho Civil y Comercial, que es una asignatura que la Facultad de Derecho ofrece a alumnos de otras carreras, como han comentado los doctores Abundaño y Tabra. Se trata de un sílabo ambicioso. Por ello, el Manual de Derecho Civil y Comercial contiene una selección de temas
que tienen que ver relacionados con la actividad económica, patrimonial, empresarial, pues de constitucional económico, de derecho civil, de derecho mercantil y de derecho penal. Es como yo diría una feliz coincidencia entre académicos. Pero la asignatura de Derecho Civil y Comercial es también el primer curso de Derecho para nuestros estudiantes de otras disciplinas. Por eso nos pareció interesante sumar al equipo, invitar al equipo de autores a la profesora Aparicio, que es abogada y además filósofa, para tratar el primer capítulo de lo que es el derecho, aportando este enfoque jurídico y filosófico. Pues nuestra capacidad de raciocinio y nuestra libertad de pensamiento hace de alguna manera que la filosofía sea un territorio común, ¿no?, a todos nosotros. Entonces, el libro responde a un curso, ¿no?, como les decía, porque es un curso para otras disciplinas. La realidad, ya lo han dicho los profesores Avendaño y Tabra, la realidad no se muestra parcelada. Entonces, es sin lugar a dudas importante que todos sepamos de conocimientos jurídicos de derecho, tanto para un mejor ejercicio de nuestros derechos subjetivos, como también para un adecuado y oportuno uso de servicios legales. Ya estoy hablando de la incorporación del servicio legal a la actividad productiva, ¿no?, empresarial. Bien, este es el segundo manual de derecho que la facultad publica con el fondo editorial en esta colección Biblioteca Universitaria. Y sí, me gustaría recordar, nunca olvidar, que se trata de una iniciativa que nos viene desde el decanato de la facultad. Es un compromiso de todos los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico realizar manuales de las diferentes disciplinas. Un hermoso proyecto que ha contado con el apoyo constante y decidido tanto de la decana Carla Mares Ruiz como de nuestro nuevo decano, el profesor Humberto Zúñiga, que aquí nos acompaña. Entonces, quería agradecer finalmente a nuestros alumnos, veo a muchos de ellos presentes, y aprovechando la presencia de las profesoras Gloria Armestar y el profesor Sergio García, puedo hablar del sentimiento común que nos acontece a los que dictamos este curso, cuando vemos que nuestros alumnos de otras disciplinas, negocios internacionales, finanzas, contabilidad, marketing, administración, ingeniería, alcanzan con prontitud las competencias de pensamiento crítico, incluso las de razonamiento jurídico y pensamiento y perspectiva jurídica de los negocios. A todos ellos muchas gracias, son la razón de ser de este material, un material que también esperamos que sirva a los abogados que quieran introducirse en disciplinas nuevas, ¿no?, o que no les son propias, ¿no?, se han dedicado a ello y quieran introducirse en otra disciplina. Y sin más, quiero agradecer nuevamente a los profesores que nos acompañan en los comentarios, el profesor Avendaño y el profesor Tabra, a las autoridades, los profesores, nuestros estudiantes, nuestros familiares y amigos que hoy nos acompañan en la presentación de este libro. Con esto doy cierre a este evento y los que quieran nos pueden acompañar en el stand de la Universidad del Pacífico, en el stand 110, donde pueden revisar la obra o compartir con nosotros un momento.